Hola a todos, soy Yusef Mejía y hoy vamos a ver la solución CSS del ejercicio de la clase 3 de formulario que vimos en HTML. Bueno, ahora lo que vamos a hacer nosotros es aplicarle estilo a ese resultado que nos dio que fue esto. Si no, vean ese ejercicio. Una vez visto ese ejercicio, vamos a empezar a aplicarle estilo para que esto está sin esa decoración que se hace gracias a CSS, convertirlo en esto. Así que empecemos. Primero, antes de todo, tenemos que crear nuestro archivo style.css, es decir, donde va a estar nuestro código que va a permitirnos aplicar ese estilo a nuestro HTML. ¿Qué hacemos para eso? Vamos a usar la etiqueta link al atributo rel, le vamos a setear este valor y después tenemos el atributo href que va a ser igual en dónde va a estar ese archivo CSS. En mi caso, lo que hice fue crear una carpeta CSS y adentro creé un archivo CSS. ¿Cómo se hace? Fácil. Clic derecho, un archivo txt y la extensión la pasa a CSS, como está acá. Y le cambian el nombre también. Esto lo voy a eliminar y acá quedó. Y como nuestro index está acá, la ruta será esta, que CSS sería el nombre de la carpeta y style.css el nombre del archivo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro archivo style.css. Y lo primero que vamos a setear, en este caso, vamos a utilizar el selector universal, que es este asterisco que está acá, y entre las llaves vamos a poner las propiedades que queremos aplicar. En este caso, a cada elemento de nuestro archivo HTML vamos a aplicar la propiedad box sizing igual a border box. Esto lo que nos va a permitir es que nosotros al setear el ancho alto ya nos va a calcular sumando el padding y el border. Acuérdense que por defecto está el box sizing content box, que solamente nos permitía calcular el ancho y alto a partir del contenido del elemento. Bueno, ahora lo que vemos acá es que seleccionamos a partir de la etiqueta table, es decir, nuestra etiqueta que está acá. A esta etiqueta le vamos a aplicar estas dos propiedades, que si se acuerdan nos permite centrar el elemento. Como vemos acá está hacia la izquierda, queremos centrar esta tabla en el centro. Si guardamos, vemos que esto se centra. Y esto se centra automáticamente si agrandamos la ventana, si achicamos la ventana del navegador. Ahora vamos a aplicar la propiedad ancho a esta tabla y vamos a decir que ocupe el 90% del ancho de nuestro body, no de nuestra pantalla en este caso, del navegador. Si guardamos, observar que ahora ocupa el 90% del ancho de nuestro navegador. Si nosotros agrandamos esto, vamos a observar que llega un momento que no se ve tan lindo esta tabla, ¿no? Porque ocupa el 90%. Entonces nosotros podemos setear un máximo en que la tabla se pueda agrandar. Y esto lo hacemos mediante la propiedad max width. Esta propiedad max ancho, le vamos a decir 1100 píxeles. Vamos a guardar y ver qué es lo que pasa. Guardamos y vemos que como máximo nos deja 110 píxeles. Nosotros hacemos clic derecho acá, inspeccionar. Vemos que el máximo ancho es 110 píxeles. Y eso lo que nos permite es que no se desvirtúe nuestra tabla, que no se haga horrible como se vio hace un rato, ¿no? Por lo tanto, nuestra tabla va a ocupar el 90% de la pantalla hasta que llegue a los 110 píxeles, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle este estilo de rayas que vemos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero recordar que tenemos nuestra tabla que se crea a partir de la etiqueta table. Después teníamos nuestra etiqueta caption, que sería el título de la tabla. Y ahora sí, vamos a ir a nuestra etiqueta tget, que en este caso va a representar nuestro encabezado de la tabla, que sería todo esto que se ve acá. Y como vemos son una fila, dos filas y tres filas.
Y cada fila se crea mediante la etiqueta tier. Ahí tenemos una. Cerramos esa, creamos otra. Ahí serían dos. Cerramos esa. Y la tercera fila. Bueno, recordar, dentro de cada fila vamos a tener columnas. Esas columnas se van a representar mediante la etiqueta TH. En este caso tenemos, en esta columna tenemos nivel general de bienes y servicios. Pero veamos algo. Esta columna une dos filas, o sea, une esta y esta fila. Une dos filas, por eso utilizamos la propiedad rowSpan igual a 2 para unir esas dos filas. Y lo mismo con el encabezado o la columna nacional, que vamos a unir también esas dos filas. ¿Y qué nos quedaría entonces en esta primer fila que estamos viendo? Nos quedaría poner la región geográfica, que como vemos se unen 6 columnas. Entonces por eso es col, le aplicamos la propiedad col_span igual a 6. Bueno, y después tenemos la otra fila, que como ya está ocupada por la... como ya lo ocupamos acá, solamente nos falta poner los encabezados de GBA, Pampeana, Noroeste, Cuyo, Patagonia, como vemos acá. Y finalmente quedaría la última fila, que es de porcentaje. Que como vemos, creamos una etiqueta TH, que sería la columna, va a estar vacía, como se ve acá. Y vamos a crear otra columna donde le ponemos la propiedad col_span igual a 7 para unir esas 7 columnas, y vamos a ponerle el nombre porcentaje. ¿Y por qué explico esto? Porque vamos a aplicar estilo a estas etiquetas. Para más detalle, vean el ejercicio anterior que se explicó un poco más en profundidad esto, la parte de HTML. Bueno, entonces lo que vamos a aplicar es el selector combinado, es decir, a todas las etiquetas th que están dentro de la etiqueta tget, le vamos a aplicar esta propiedad border top de tipo sólido, de color negro, y de ancho va a ser 2 píxeles. Por lo tanto, a todas estas etiquetas que explicamos recién, le vamos a aplicar esa propiedad y veremos qué pasa. Bueno, lo que observamos es que se nos creó ese border top a esa etiqueta, como vemos. Y recordar en este caso cómo unimos, en este caso en esta columna y en esta columna unimos las filas. Por eso no nos aparece acá un ejemplo, un guión intersectando estas palabras. Ahora lo que observamos es que si vemos acá bien, es como que no está estas líneas colapsadas, ¿no? O sea, unidas. Y para eso vamos a aplicar una propiedad de CSS que le vamos a aplicar a toda la tabla, porque como vemos acá, también vamos a aplicar, en este caso, estas líneas. Queremos que también estén unidas. Para eso vamos a aplicar esta propiedad. Bueno, entonces vamos a aplicar la propiedad border collapse, dos puntos, igual a collapse. Punto y coma. Y veamos lo que pasa. Guardamos y observamos que se unieron, que era lo que queríamos que pase. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar este fondo de color que es plomo, si ven, en la fila 1 y en la fila 3 del T-body, del cuerpo de la tabla. Para eso vamos a utilizar el selector de clase. Primero vamos a ver acá, recordar, ¿no? Tenemos la etiqueta T-body, que es para crear el cuerpo de la tabla, y tenemos las filas, como vemos acá con la etiqueta tier. Como acá vemos, tenemos 3 filas. Entonces vamos a tener 3 etiquetas tier 1, 2 y 3. Dentro de cada fila tenemos columnas o celdas, ¿no? Que se crean mediante la etiqueta TD, como vemos acá. Y bueno, le damos sus valores. Y así con las demás filas, ¿no? Con esta fila que está acá y con esta otra fila. Pero acá vemos algo. Que el fondo de esta fila, de la fila 1 y de la fila 3 del cuerpo de la tabla, son de color plomo. Y bueno,
Para eso vamos a utilizar el selector de clase. Bueno, ¿qué es lo que hicimos en la parte de HTML? En la etiqueta tier agregamos la propiedad class y la igualamos al nombre fila color plomo. Esta va a ser nuestra primer fila que va a tener este color de fondo igual a plomo. Y con la tercera fila vamos a aplicar lo mismo. Creamos el atributo class y lo vamos a igualar a fila color plomo, el mismo nombre. Ahora, ¿qué hacemos en el archivo style.css? Lo que vamos a hacer es seleccionar esa clase. Y a esa clase le vamos a aplicar un background color, o sea, un fondo de este tipo, que es en forma de RGB y nos representa ese color que necesitamos. Si guardamos, vemos esos cambios. Vemos que en la fila 1 va a tener un fondo de plomo y la fila 3 también ese fondo. Y lo hacemos a partir del atributo class. Algunos se preguntarán, ¿y por qué utilizamos ID? Pasa que si utilizaríamos ID tendríamos que repetir código. Ejemplo, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, si utilizáramos el atributo ID, acá le igualamos a fila plomo 1 y la fila 3 fila plomo 2. Y acá en CSS, para seleccionar un ID utilizamos el numeral y el nombre de ese ID y el fondo, ¿no? Y lo mismo con el otro, plomo 2 y el fondo, y es el mismo código. ¿Y cómo hacemos para evitar código repetido? En este caso utilizando el atributo de clase. Esto es importante observarlo porque si están repitiendo código están haciendo algo mal. Bueno, entonces dejamos como estaba antes. Utilizamos el selector de clase y aplicamos un fondo. Bueno, seguramente a alguien se le habrá ocurrido, y si tengo acá 140 filas que voy a estar poniendo a cada fila la clase. Bueno, hay un selector llamado pseudo clase que nos permite hacer eso en forma automática, pero que no lo vamos a ver en este curso. Para los que quieran probarlo, ponen este código y agreguen más filas y van a ver que se hace automáticamente. Es solo una curiosidad para que lo sepan. Bueno, y ahora veamos esto. Vemos que arriba, ¿no?, de nuestro tfoot o nuestro pie de nuestra tabla, tenemos también esta línea que no la estamos mostrando, como se ve acá. Entonces vamos a hacer eso. Como vemos, para crear el pie de la tabla utilizamos tfoot de etiqueta, tier para la fila y td para las columnas o celdas. En este caso vamos a aplicar callSpan igual a 8 para unir todas esas columnas. Y dentro vamos a poner el contenido. Y veamos cómo se resuelve eso. Bueno, para eso vamos a aplicar el selector combinado, es decir, a todos los TD que estén dentro de tfoot, vamos a aplicarle la propiedad border top. Va a ser sólido de color negro y 2 píxeles de ancho. Y vamos a ver qué pasa si guardamos. Al guardamos, vemos que se creó esa línea que necesitamos. Ahora, seguramente alguien habrá visto, pero este código es igual a este código. Y estamos repitiendo código. Bueno, para eso vimos en la teoría los selectores múltiples. Los selectores múltiples nos permite evitar la repetición de código. Esto que está acá y esto que está acá es igual a esto que está acá. Y como vemos, la ventaja es que el código no está duplicado. Si lo tenemos acá por separado, vemos que está por duplicado el border top solid 2 píxeles. Por lo tanto, vamos a sacar esto y vamos a sacar esto y vamos a guardar a ver si es lo mismo, ¿no? Guardamos y vemos que nos dio el mismo resultado. Observar que lo separamos por coma. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, primero, el contenido este que está acá, centrarlo como está acá y además achicar el tamaño de la letra. Para eso vamos a utilizar el selector combinado, es decir, todos los tr dentro de tfoot. Lo que vamos a hacer, vamos a alinear el texto al centro, que todavía no está alineado al centro, y el tamaño de letra de la fuente le vamos a poner 0,85 rem. También podrían poner píxel. Bueno, si guardamos,
observamos que se centró el contenido gracias a la propiedad TextAlign Center. Se achicó la letra gracias al font size. Ahora, otra cosa que observamos es que, ejemplo, esta fila está todo en negro, esta palabra está en negro y el título de la tabla está en negro. Es decir, van a tener las mismas características. Y para eso que vamos a utilizar el atributo de clase. Bueno, para eso vamos a agregar a la etiqueta span el atributo class, que va a ser igual nombre, letra, negrita. Ahora vamos a situarnos acá, a esta fila. Es decir, la etiqueta tier class. Teníamos la clase fila color plomo, ahora vamos a agregar la clase letra negrita. Agregamos ahí también. Y por último vamos a la etiqueta caption class igual a letra negrita también. Y en CSS vamos a utilizar el selector de clase, ¿no? Con el punto, acuérdense con el punto, si no, no va a funcionar. ¿Qué color le vamos a poner? Negro, o sea, black. Y font weight es para decirle, mira, quiero que tenga peso. Si guardamos, observar que se nos hizo ese cambio que necesitamos. Acá, acá y en el título. Bueno, y por último, vemos que está apretado nuestra tabla, ¿no? Vemos que está todo apretado y acá lo vemos como está con más relleno, ¿no? Justamente la palabra relleno. Y esto nos lleva a la propiedad padding, que es relleno, que nos va a permitir hacer eso. Entonces para eso vamos a aplicar la propiedad padding, es decir, relleno. En este caso la anotación es shorthand. Acuérdense, esto va a ser 5 píxeles arriba, a su izquierda, abajo y a su derecha. Y como vemos acá arriba tenemos selectores múltiples. El primer selector nos dice que todos los TD dentro de table. Después tenemos todos los TH dentro de table y los captions dentro de table. A todos esos le va a dar un relleno de 5 píxeles. Si guardamos vamos a ver los cambios. Y bueno, ahora sí lo vemos más separado el contenido que como estaba antes. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima.